Hola, quiero contarles algo que me pasó hace unos años y que todavía me sigue atormentando. No sé si fue una alucinación, un mal sueño o de verdad estuve frente a algo que no pertenece a este mundo. Todo esto ocurrió en un hospital abandonado. En mi colonia hay un hospital viejo que cerró hace más de 20 años. La gente dice que lo clausuraron porque no tenía condiciones para seguir funcionando. Pero los rumores siempre fueron otros. Que ahí perecieron demasiadas personas. Que los pasillos estaban malditos. Que los doctores hacían cosas que no debían. Y cosas de ese tipo. Platicando con unos amigos, decidimos entrar una noche. Ya sabes, esa típica idea de juventud de vamos a grabar una exploración urbana de miedo. Éramos 5. Llevábamos linternas, un par de celulares y mucho valor fingido. Desde afuera, el hospital ya daba miedo. Ventanas rotas, paredes llenas de grafitis, techos húmedos. Parecía que el edificio mismo estaba esperando que alguien entrara para tragárselo. Apenas cruzamos la puerta principal, el aire cambió totalmente. Afuera hacía calor, pero adentro nos envolvió un frío que nos congelaba hasta los huesos. El silencio era tan profundo que cualquier movimiento sonaba exagerado y muy fuerte. Pasos, respiraciones, hasta el eco de nuestra propia voz. Avanzamos por el pasillo principal y subimos al primer nivel. Los pisos estaban llenos de polvo y pedazos de yeso. La pintura de las paredes descascaradas dejaban ver manchas oscuras, como si fueran huellas de manos que alguien había intentado borrar. Lo más raro era que olía a medicina. Ya saben, ese clásico olor de los hospitales. No a polvo ni a humedad, sino a alcohol, a desinfectante. Como si el hospital siguiera funcionando en secreto. Llegamos a lo que parecía la sala de espera. Había sillas de metal oxidadas, todas muy alineadas. En una de ellas encontramos una muñeca vieja y rota, a la que le faltaban los ojos. Nos acercamos para verla mejor, pero nadie se animó a tocarla. En ese momento, escuchamos un sonido de llantas que rechinaban, como una camilla que se arrastraba a lo lejos. Nos quedamos en silencio, quietos, mirando el pasillo oscuro del que provenía el sonido. Y entonces vimos como una camilla vieja y oxidada comenzó a moverse sola frente a nosotros, avanzando lentamente, como si alguien la empujara.
especie de interferencia y se apagó. Seguimos avanzando, temblorosos y muy asustados, hasta llegar a la zona de quirófanos. Ahí todo estaba más destruido. Paredes negras, como cuando se tiznan por el humo. Vidrios en el suelo. Puertas colgando. En uno de los quirófanos había todavía una lámpara de cirugía, torcida, inclinada hacia abajo. Cuando entramos, escuchamos claramente una voz. Al principio, pensamos que era el viento, pero al poner más atención, nos dimos cuenta de que eran voces, varias voces, como doctores hablando mientras operaban. No entendíamos las palabras, pero eran rápidas, como cuando hablamos muy deprisa. De pronto, el quirófano se iluminó con una luz blanca, como si la lámpara de cirugía hubiera vuelto a encenderse. Y en esa luz, por un segundo, vimos sombras alrededor de una de las camillas. Figuras humanas que se movían, como si de verdad estuvieran operando a alguien. Ya estábamos muy aterrados. Algunos ya estaban llorando. Decidimos irnos, pero el camino de regreso parecía interminable. Cada pasillo nos llevaba a otro, como si el hospital se hubiera vuelto un laberinto. Fue en ese momento cuando escuchamos pasos apresurados detrás de nosotros. Giramos y vimos una silueta alta, delgada, con una bata blanca. Estaba inmóvil al final del pasillo, mirándonos. Dimos unos pasos hacia atrás y la figura entonces comenzó a caminar hacia nosotros. Primero despacio, luego más rápido, hasta que empezó a correr. Todos corrimos huyendo de aquella figura, chocando con las paredes, tropezando con los muebles. El eco de sus pasos se escuchaba cada vez más cerca. No sé cómo lo hicimos, pero después de tanto correr y buscar, al girar por un pasillo nos encontramos con la salida. Corrimos como nunca hasta salir a la calle. Y de golpe, todo se quedó en silencio. Ya no había pasos, ni voces, ni nada. Solo nosotros, temblando, llorando y sin aire. Esa noche, al llegar a casa, todo se sentía como una pesadilla. Pero cuando revisé mi celular a la mañana siguiente, porque se había apagado dentro del hospital, encontré un video. No recuerdo haberlo grabado. Duraba apenas 10 segundos. Se veía un quirófano oscuro y en el centro aparece una figura con bata blanca que gira lentamente hacia la cámara. Lo peor es que al final del video se escucha claramente una voz que dice mi nombre. Decidí borrarlo inmediatamente
premonición o algo por el estilo. Desde esa noche no volví a acercarme a ese hospital ni a pasar por ahí. Todavía, algunas madrugadas, cuando intento dormir, escucho pasos afuera de mi cuarto, como si alguien caminara de un lado al otro, arrastrando los pies muy lento. Pero al asomarme, no hay nada. No puedo evitar pensar que esa noche algo regresó conmigo a casa. Y quizá me acompañe por el resto de mi vida.